Bienvenidos al último episodio de The Coaching, el proyecto de contenidos de Cocha junto a Diario Financiero y producido por Estudio DF. Nos encontramos, como siempre, en las oficinas de Rindegastos, partner de Cocha, quienes nos facilitan este espacio para tener conversaciones muy interesantes en torno a la industria. Mi nombre es Andrea Campillay y hoy nos acompaña Mariana de Pablo, directora ejecutiva de Accenture en Chile, Argentina, Colombia y Perú. Bienvenida, Mariana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación para contarnos un poco sobre tu paso por los viajes corporativos a lo largo de tu trayectoria profesional. Bueno, para empezar, tú hace casi 30 años que trabajas en el mundo corporativo. Imagino que esto ha estado ligado a diferentes viajes y cosas que han ido cambiando en el tiempo. ¿Nos puedes contar un poco a qué lugares has tenido la oportunidad de ir por trabajo, por negocio? ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Cuál ha sido quizás la que más te ha gustado? Bueno, la verdad que por mi trabajo, como tú bien dices, hace más de 30 años que estoy trabajando en algo que me encanta, que es consultoría de negocios, en general vinculado con la tecnología, y por mi profesión he tenido que viajar un montón, y la realidad es que cuando yo empiezo en lo que es el mundo de la consultoría, empiezo dando cursos. En principio estuve trabajando y viajando mucho por todo lo que es el interior del país, y por allá por el año 93 tengo la posibilidad de ir a Costa Rica, que fue mi primer viaje así de trabajo, porque era el boom de lo que era la globalización y empezar a trabajar en grandes empresas con modelos globales, y esos modelos después implementarlos a lo largo de varias compañías en grandes corporaciones. Entonces toda mi vida trabajé para corporaciones en general, como mis clientes, y esas corporaciones en general tenían representación en Latinoamérica. De toda mi vida profesional te diría que viví más tiempo fuera de Argentina que en Argentina. Y bueno, mi primer viaje fue Costa Rica, y después he vivido en Brasil, he vivido en México, Guatemala. Tuve una incursión de irme 2 años a España, donde estuve ahí trabajando, tratando de abrir una oficina comercial en mis inicios, cuando trabajaba en una empresa más pequeña. Y después siempre trabajé en corporaciones grandes y para corporaciones grandes. Y bueno, la realidad que en nuestra hermosa Latinoamérica he tenido que vivir mucho en lugares como Brasil, porque en Brasil hay muchos headquarters de lo que es Latinoamérica. Entonces trabajé en empresas en empresas de telefonía, en empresas de cemento, todas corporaciones, en empresas de farmacéuticas, y siempre hacían proyectos que elegían un lugar para armar un global template, y después lo replicabas a lo largo de todos los países de Latinoamérica. Claro. Entonces en México, bueno, he venido a Chile muchas veces. La realidad que de hecho, una anécdota, mi mamá, que yo me había recibido de ingeniera en informática, entonces no entendía, me decía, pero vos trabajás en turismo, y le digo, no, mamá, lo que pasa es que es el boom de la globalización, y trataba de explicarle cómo las grandes empresas armaban modelos y los replicaba, y por eso tenía que viajar permanentemente. Claro, hay que estar en todas partes al final hoy en día. Perfecto, sí, sí. Y de todas estas experiencias, ¿cuál es quizás, haciendo memoria, quizás alguna que tú califiques como transformadora o que te haya gustado mucho, así como lo pasé muy bien? Y bueno, tengo muchas, pero voy a destacar 2. Bueno, la primera es cuando tuve que ir, en esta primera que te contaba, a Costa Rica, que fue implementar un modelo global para una empresa que tenía su casa matriz en Zurich, era de cemento. Creo que la puedo nombrar porque no existe más. Bueno, en realidad cambió de nombre, mejor dicho, en su momento se llamaba Holderbank. Y decidieron hacer el prototipo en Costa Rica. Entonces yo me sentía como adentro de un viaje de egresados, porque éramos todos consultores muy jóvenes que íbamos a trabajar por 6 meses en Costa Rica. Era nuestra primera salida internacional. La verdad que la guardo con mucho cariño, porque realmente fue la primera vez que tuve que viajar y convivir con gente de diferentes nacionalidades, porque como estos modelos se hacían para toda Latinoamérica, lo que sucedía era que nos encontrábamos en algún punto y venía gente de
gente de Venezuela, estoy hablando de la época pre-Chávez, ¿no? Gente de Venezuela, gente de Colombia, gente de Argentina, y nos juntábamos ahí para armar, y también gente de Suiza, ¿no? Entonces era súper interesante, y después había que hacer el deployment de esa solución a lo largo de todos los países. De hecho, por esta misma empresa tuve que viajar a Zurich para explicar cómo era el modelo que habíamos creado. Viste que el primer viaje internacional que hice, a mí me caló hondo, y ahí dije, tengo que comenzar a viajar y hacer este tipo de proyectos, ¿no? Claro. Y después fueron muchísimos más proyectos globales, pero me dejó la experiencia primero de vivir con todos hermanos latinoamericanos y con gente de otras culturas, como pueden ser los suizos, que creo que lo bueno es que cuando vos armás esos grupos tan heterogéneos de diferentes culturas, terminás combinando perfiles, claro. Y creo que pasaron las dos cosas. Nosotros nos volvimos mucho más suizos, cumpliendo, por ejemplo, los horarios como son los suizos, y por otro lado, la gente de Suiza estaba mucho más descontracturada, y podía mostrar mucho más sus emociones, que claro. Por ahí los conocemos a los suizos con esa rigidez, y eso me parece que te hace crecer un montón. Ese es un viaje que yo destaco un montón porque fue el primero. Y después otro muy bueno, cuando yo empecé a trabajar, si bien siempre trabajé en consultoría, en la primera parte trabajé en una empresa mucho más chiquitita, y después siempre trabajé en corporaciones. Entonces los primeros 5 años trabajaba para corporaciones, pero no en una corporación, y esta empresa decide abrir oficinas en España. Por eso me voy 2 años claro. a España, conjuntamente con Holderbank. Me dicen, tenemos que implementar otro modelo, porque además de empresas productivas, tenemos empresas que son trader, que hacen comercio exterior. Entonces tenés que armar de nuevo el modelo. Aprovechando la venta de ese proyecto, decide la compañía donde estaba abrir oficinas en España, y eso me hizo crecer un montón a nivel personal, porque tuve desde que formar parte de una sociedad, hacer actividades más de gestión, cuando yo siempre trabajaba más en consultoría, ir a buscar las oficinas, hacer todo lo que implica la apertura de una empresa en un mundo que para mí era desconocido, como podía ser España. Entonces eso a nivel profesional, más que personal, me hizo crecer un montón y entender cómo funcionan las empresas, ¿no? Y cuando vi lo que era armar todo desde cero, ahí me di cuenta que quería trabajar en corporaciones, y hoy estoy trabajando en una gran empresa como es Accenture, ¿no? Me quiero tomar un poco de lo que mencionabas de la riqueza, como de la multiculturalidad, de estos viajes que uno tiene que hacer de repente, porque imagino, bueno, como tú decías, has estado en diferentes lugares de Latinoamérica, también en Europa. ¿Cómo ha sido para ti, o si tienes alguna anécdota quizás, que te haya hecho como reflexionar sobre estas diferencias culturales? ¿En algún momento tú en los viajes dices como, wow, así como somos todos muy distintos, o de repente incluso capaz acá entre Chile y Argentina? ¿Tienes alguna anécdota que te haya hecho pensar en eso alguna vez? La verdad que somos más parecidos, al menos en Latinoamérica, que lo que pareciera prima facie. Uno dice, no, pero un venezolano no tiene nada que ver con un argentino, pero yo creo que hay muchas cosas en común. En cambio sí veo más diferencias culturales cuando vos te vas a Europa, o cuando vos te vas bueno, ni hablar a lugares como puede ser Dubái, donde inclusive hay otra cultura, pero en lo que es Latinoamérica, yo creo que somos más parecidos, con excepción de nuestros hermanos brasileros por el idioma, pero solamente el tema del idioma. Pero tengo el tema, bueno, del portugués. Ahora yo estuve como 4 años viviendo en Brasil, entonces no me quedó otra que aprender portugués. Pero también estábamos trabajando para un laboratorio, y qué sé yo, no sé, tengo muchas anécdotas, pero más que nada del lenguaje, porque, no sé, desde entrar al aeropuerto y vos ves un cartel que dice Ciudadanos no Brasil, pero eso significa ciudadanos en Brasil. Entonces yo entré y decir, no quiero ir por el otro lado, yo no Brasil, y hablaba como Tarzán. Entonces me miraban como diciendo, ¿qué le pasa a esta mujer? O bueno, cuando fuimos por este laboratorio también,
a San Pablo, donde también había unos equipos multidisciplinarios de todas partes de Latinoamérica y bueno, también de Suiza, porque este laboratorio tenía la casa matriz en Basel, en otra ciudad, no en Zurich, pero y fuimos a armar este modelo global. Entonces con este modelo global nos empiezan a decir todas las cosas que íbamos a hacer durante ese proceso, ¿sí? Durante lo que era también la confección de un modelo global. Entonces había un brasilero que decía: o time tem que fazer A, o time tem que fazer B, o time tem que fazer C. Y yo preguntando tímidamente discúlpame, ¿quién es Timi? Y el Timi era el equipo de trabajo. Pero bueno, primero tenés toda el desparpajo de, bueno, no conozco tu lengua, y bueno, y aparte todo el desparpajo también, te estoy hablando hace muchísimos años atrás, ¿no? Entonces esas cosas son divertidas. Y bueno, después sí, las típicas palabras en Latinoamérica que en algún lado son malas palabras y en otro no. Claro. Entonces vos estás en medio de una conferencia y siempre escuchas que alguien se ríe. Y bueno, ahora ya las tengo hasta tildadas para decir qué no debo decir en un país que se debe decir en otro. Pero la realidad es que también eso es la parte más divertida y simpática, digamos, de lo que son los viajes, ¿no? Claro, más de una risa le saca a alguno, que alguno se equivoca en la palabra de repente. Y siguiendo con el tema de los viajes de negocios, preguntarte cómo te preparas actualmente cuando tienes que viajar por trabajo. Por ejemplo, ¿eres de las personas que llevan una maleta gigante o llevas una maleta pequeña? ¿Cuáles son como los esenciales para ti para un viaje de trabajo? Bueno, y creo que las mujeres en particular es todo un aprendizaje el tema de la maleta, y uno aprende a hacer práctica. Yo creo que la primera vez que fue a Costa Rica, si mal no recuerdo, me iba como por 6 meses y había llevado como 4 maletas grandes, que era impensable. Claramente ahora que vas para una reunión de steering committee o de comité directivo, entonces es totalmente diferente. Yo ya descubrí que llevando 2 pantalones, 5 blusas y una chaqueta tenés para toda una semana. Entonces aprendés a ser mucho más práctica con las cosas, obviamente ropa interior y todo lo demás que ya sabemos, pero también, bueno, también fue un antes y después de las Torres Gemelas, porque cambió muchísimo cómo te inspeccionaban las maletas en los aeropuertos después de las Torres Gemelas. Entonces también fue todo un aprendizaje el tema de decir, no, tengo que llevar frasquitos pequeñitos para típicos mujeres, shampoo, crema no cualquiera, las cremitas y todo en pequeñito. Es algo que aprendimos por ahí después de eso. Y también aprendés a partir de las cosas que no te salen tan bien. Yo me acuerdo, una vez íbamos a Orlando por una convención, entonces llegábamos el domingo y el domingo teníamos una reunión de presentación. Entonces, en esa reunión de presentación tenías que ir vestida formal. Claro. Sí, ahora uno puede estar con zapatillas, no hay problema, pero en ese entonces el mundo de la consultoría era muchísimo más formal. Bueno, ¿a quién no se le ha extraviado una maleta en un avión? Claro. Y bueno, en su momento, ahí aprendés que por viaje, por más que te vayas un mes, siempre tenés que llevar una muda de ropa contigo, arriba del avión. Eso es fundamental, porque si no tenés que salir a las disparadas y a veces no te da el tiempo a ir a comprar cosas para poder ir a una reunión. Entonces ya aprendés que en la maleta que llevas arriba o en el carry-on, cuando son viajes cortos, solo carry-on, obviamente. Tienes que llevar una muda, si no vas con carry-on, una muda en tu mochila. Cuando viajan, ¿ustedes hacen un itinerario muy como concreto de repente en términos de reuniones o dejan también un espacio para conocer de repente o salir así como algo más distendido? Yo soy una agradecida por el trabajo que tengo porque me ha permitido conocer un montón. Y sí, si vas una semana y podés ir a conocer en los fines de semana, te quedás. Yo creo que es súper lindo. Poder combinar las dos cosas. Y sí, lo que me ha pasado, yo me acuerdo viajes, sobre todo cuando yo estuve mucho trabajando en Brasil, tanto en San Pablo como en Río de Janeiro, y claramente aprovechaba los fines de semana y le decía a mi hermana, a mis amigas, vengan, claro. Y venían y nos íbamos con el auto, yo que sé, a conocer todo el litoral de San Pablo y llegar hasta Río en auto. Y era súper lindo y hay un montón de anécdotas de viaje
con mis amigas desde, qué sé yo, no saber cuánto faltaba para llegar a Río y nos quedamos dormidas en el auto, nos olvidamos de las luces prendidas, entonces nos quedamos sin batería y bueno, y tuvimos que salir corriendo y de repente vimos policía, nos tiramos a la oficina de policías, entramos y los policías nos decían, bueno, ¿dónde están? Y le digo, acá, a 2 cuadras. Y me dicen, pero ahí está la favela más peligrosa de Río, de la entrada de Río. Y nosotros durmiendo, sin batería, y ni idea. Y la verdad que la policía súper amable vino, nos dio corriente. Bueno, de esas hay miles, ¿no? Pero sí, aprovechás a full para tratar de combinar las 2 cosas. Es hasta el día de hoy. Si tengo que ir a una convención, y yo muchas veces le digo a mi marido, venite, y nos quedamos el fin de semana y aprovechamos unos días. Creo que de eso se trata. El que ha tenido que viajar mucho, como es mi caso, por trabajo, trata de combinar las 2 cosas, ¿no? Claro. Y es lo rico también. Sí, tiene que ser una experiencia más allá de lo laboral. Y remontándonos quizás a los inicios de tu carrera profesional, lo que tú nos contabas al inicio de esta conversación, ¿en algún momento tú pensaste que ibas a llegar a hacer lo que tú haces hoy en día, a viajar la cantidad que viajas actualmente? ¿Se te pasó por la mente quizás en algún momento o fue como una sorpresa? No, para mí la verdad que creo que fue una combinación de las 2 cosas. Cuando uno empieza a trabajar mucho para corporaciones, armando modelos globales, me pasó que era instintivamente cada vez que había alguna oportunidad, mi empresa me decía, no, ya que vos tenés mucha experiencia trabajando con lo que son templates y haciendo deployments de esos templates en Latinoamérica, sabía que Mariana tiene esa expertise. Entonces, la verdad, nunca pensé que iba a viajar tanto por mi profesión. No. Me imaginaba más algo relacionado con tecnología y aparte lo que uno tiene como modelo de lo que es la gente que trabaja en tecnología, siempre trabajando más retraída, más en el back office. No imaginé que iba a tener la oportunidad de viajar tanto y súper agradecida por eso. Buenísimo, me alegro que sea una experiencia muy enriquecedora. Y preguntaba también por la pandemia, porque a ti me imagino que, bueno, con esto de viajar, la pandemia, ¿dónde te pilló? ¿Cómo fue el proceso? ¿Y qué te enseñó también, yo creo, como de los encuentros, de los viajes? Yo creo, el que esté aquí ahora es por la pandemia, pero bueno, te cuento. Yo estaba trabajando en otra corporación y esa corporación me había pedido que vaya a Perú, a Lima, porque iban a demitir a todos los socios, los partners que había ahí, yo también era partner, y tenía que ayudar a fundar o refundar, mejor dicho, lo que era la oficina. Entonces, obviamente, no es muy agradable ir porque sabes que vas, pero van a salir muchos que son tus compañeros, pero bueno, son cosas que pasan en las corporaciones. Y estuve en Perú como 3 años. Yo había ido con una asignación internacional y estaba súper contenta. Había ido con mi marido, no tengo hijos, entonces estábamos con mi marido y cuando fue lo de la pandemia avisan que los aeropuertos estaban cerrados y que uno no podía salir. Entonces, la verdad, fue una época rara, creo que para todos fuimos aprendiendo. Para nosotros no era un gran desafío el tema del trabajo remoto. ¿Por qué? Porque en lo que eran las grandes corporaciones ya veníamos trabajando con trabajo remoto, porque imagínate que no es que permanentemente estás en viaje y tenés que estar con tus colegas de casa matrices charlando y hablando. Entonces ya teníamos esa cultura que por ahí en otros clientes no pasó, de trabajar remotamente. Pero yo creo que lo que más me faltó fue mi familia, fueron adoro a mis sobrinos, en Lima, en Perú, no teníamos familiares. Estaban solo los 2. Nosotros 2 solitos y sin poder salir durante 9 meses estuvimos, sin volver a Buenos Aires, y también porque, bueno, no sé, creo que en todos lados se dieron cosas raras, pero en Perú, por ejemplo, un día dejaban salir a los hombres y otro día a las mujeres. Entonces nos mirábamos con mi marido y ni siquiera podíamos ir a dar una vuelta juntos sobre todo el inicio. Después eso lo flexibilizaron, pero fue todo un tema importante.
Y el estar 9 meses adentro de la casa sin poder salir y alejada de lo que era mi familia extendida, nosotros somos 5 hermanos, o sea que yo estoy permanentemente con mis sobrinos. Y ahí volví a Buenos Aires después de la pandemia y entendí que yo quería estar viviendo solamente en aquellos países donde tengo familia. Entonces tenía 2 posibilidades. Tengo familia, tengo una hermana que vive aquí en Santiago, entonces le dije a mi empresa, quiero ir a Chile o a Argentina, pero Argentina tenía una serie de problemas económicos de público conocimiento, entonces prefería venir aquí a Chile. Y la corporación donde trabajaba antiguamente me dijo, no tenemos posibilidades, porque la oficina aquí en Santiago es muy pequeñita. Entonces ahí dije, ok, entonces me voy. Trabajé en mi antiguo empleador como 23 años. Un montón. Y ahí decidí irme porque digo, yo como ejecutiva soy valiosa más allá de las marcas. Pero bueno, claramente siempre trabajo con las marcas que a mí me parecen las mejores. Entonces, bueno, por eso decidí venirme a Accenture, porque realmente creo que es la número 1 en lo que es consultoría. Y así fue que ingreso a Accenture Chile y estoy súper contenta. Ahora mi base es aquí en Chile y bueno, y estoy permanentemente con mi hermana y mi sobrino y cada tanto vuelvo a Argentina, sea por negocios o por placer, para trabajar para ver a mi familia y para trabajar en los proyectos que me convocan, porque por ejemplo ahora estoy trabajando con empresas que tienen presencia en Brasil, en Chile, siempre trabajando con corporaciones. Pero más establecida ahora último acá en el país, entonces. En Chile ahora, sí, y feliz. La verdad que me encanta vivir aquí en Santiago. Muy bueno escuchar eso también, entonces. Y bueno, preguntaba también, quiero retomar lo que tú decías, que quizás algunos de los grandes de la tecnología ya tenían este tema del trabajo remoto, de la videollamada, que después obviamente con la pandemia se disparó, pero hoy en día que han pasado ya 4 años casi como de lo más álgido de la pandemia, ¿cómo ves tú el valor de juntarse con las personas? De, por ejemplo, estos viajes, tú igual nos mencionabas que antes quizás te ibas 6 meses para desarrollar un proyecto, hoy en día quizás es una reunión, un par de días, de repente una semana, pero ¿cuál es como el valor igual de tener esta conversación cara a cara con las personas, de juntarse? Yo creo que las herramientas de tecnología que te permiten reunirte con tus equipos, más allá de los países donde se encuentren, son buenísimas, pero hay algo que nunca lo va a poder cubrir ninguna herramienta, que es el contacto cara a cara, es el mirarte a los ojos, el entender cuáles son tus preocupaciones, cómo ayudo a los clientes, con lo cual para mí es fundamental poder ver a los ejecutivos de las empresas con los que trabajo en forma presencial, con lo cual hay muchos menos viajes, porque ahora los equipos no viajan tantos como antes de la pandemia, pero hay algo que nunca se va a poder reemplazar con ninguna tecnología, que es el contacto humano, porque más allá de que las corporaciones tienen sus procesos, sus procedimientos, la gente que trabaja en esas corporaciones son personas. Entonces creo que el poder mirarlas a los ojos, el poder entender qué es lo que buscan, hacia dónde van, es mucho mejor en una charla cara a cara que en una charla por cualquier, digamos, herramienta colaborativa, por llamarlas de alguna forma. Es distinto, ¿sí? Más allá que vos ves las expresiones y todo, el cara a cara es totalmente diferente y se necesita, y yo trato de darme vuelta por mis clientes en los diferentes países en la medida que puedo, ¿no? Mantener entonces igual el contacto, y además, bueno, que como tú decías, también puede ser una buena oportunidad para conocer y también conocer la cultura. Buenísimo, entonces. Y para cerrar, quizá algún adelanto, algún viaje que se te venga próximamente, por laboral o personal. Vamos primero por el tema laboral. Tengo que ir a Brasil a hacer una visita a una planta para un cliente, así que próximamente voy a estar en San Pablo, pero lo estoy marcando más que nada para noviembre aproximadamente. Y si ahora me voy en viaje, pero esto es puro placer, me voy con mi sobrina, mi marido y mi hermana, nos vamos a visitar lo que es Inglaterra, Gales, Escocia, porque bueno, en mi país cumplir 15 años para las niñitas es algo súper importante, y mi sobrina y ahijada cumplió 15 años, entonces los padres, allá en mi tierra es importante la fiesta, que es como si fuera una super fiesta, un casamiento,
Y bueno, entonces la tía se encarga de regalarle su viaje y ella decidió el destino. Quiere ir ahí, así que estamos saliendo ahora el 17 de septiembre. Ah, no queda nada No entonces. queda nada, estamos en tiempo de descuento, a seguir viajando, pero son diferentes. Igualmente voy a aprovechar a ir a conocer las oficinas nuestras que tenemos en Londres. Ah, buenísimo, entonces ahí se va a Siempre dar. hay que combinar, siempre hay que combinar. Perfecto, muchísimas gracias Mariana entonces por muchas gracias aceptar a nuestra ustedes. invitación y por contarnos también todas estas anécdotas que esperamos también les sirvan a los ejecutivos que están empezando a viajar, eso que tú decías de la maleta y otros tips también, así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias también a ustedes por ver este episodio de The Coaching. Nos veremos en una próxima oportunidad.